Hola nuggetsitos, aquí Dorito desde un lugar desconocido. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast espacial. Hoy tendremos una conversación sobre un término que muchos hemos escuchado, pero con el cual muy pocos se identifican y, por lo tanto, muy pocos comprenden realmente su significado: la asexualidad. El otro día estaba viendo Euforia y me llamó la atención la mención de la palabra asexualidad en un momento muy puntual sobre lo que me gustaría hablar porque lo encuentro con mucho sentido. Pero antes de llegar a eso quiero hablar sobre lo que realmente esta palabra significa. Desde que nacemos y nos desarrollamos como personas, tenemos un acercamiento muy específico hacia lo que se catalogan las relaciones de pareja, ya sea a través de películas, libros, series, canciones o incluso a través de las vivencias de personas cercanas. Entendemos que lo normal cuando estás en una relación son los acercamientos físicos y emocionales, las caricias, los besos, los abrazos, pero sobre todo entendemos que lo que marca un verdadero romance es la vida sexual en pareja, la atracción y la intimidad sexual. Pero, ¿y si no siempre es así? En su definición más simple, la asexualidad es la falta de atracción sexual hacia otras personas, o bien el experimentar esta sensación pero en determinadas situaciones. Todo lo contrario a la alosexualidad, que se traduce como atracción sexual hacia otras personas, lo que para la mayoría es lo común y lo, entre comillas, natural. Hay bastantes mitos sobre la sexualidad porque es un tema del que no se habla lo suficiente, como por ejemplo que todas las personas asexuales evitan el contacto íntimo o que jamás tienen relaciones sexuales e incluso que no tienen interés en el romance. Lo cierto es que, como todo lo que hace referencia al ser humano, la sexualidad es compleja y llena de matices. Dentro de esta orientación existe diversidad que no solo se reduce a la falta de deseo sexual. Por ejemplo, se suele hablar de la grisexualidad. Este es el caso de aquellas personas que sienten interés sexual en otras personas, pero en casos muy puntuales, sintiéndose en un punto intermedio entre la asexualidad y la alosexualidad. Por otro lado, nos encontramos con la demisexualidad, que se refiere a sentir deseo sexual cuando se tiene una conexión profunda con otra persona, ya sea un amigo o una relación romántica. Respecto a esta última, con frecuencia la catalogan como la forma habitual en que funcionan las relaciones de pareja. Sin embargo, a los demisexuales les toma un poco más de tiempo que a la mayoría sentir una conexión sexual real con su pareja, convirtiéndose en una consecuencia de la interacción que tienen ya estando juntos, mientras que los alosexuales en muchas ocasiones comienzan esas relaciones a partir de ese deseo sexual, es decir, la relación es consecuencia de la atracción y no viceversa. Por otro lado, se puede ser asexual y aún así sentir atracción romántica o intelectual hacia otras personas, ya sea de tu mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos. Lo cierto es que dentro de los espectros de la sexualidad humana, también hablamos del aromanticismo y del romanticismo, términos que usualmente están ligados a la asexualidad, pero que, independientemente a ella, los puede experimentar cualquier persona. Cuando hablamos de alguien aromántico, hacemos referencia a alguien que no desea tener un vínculo romántico con alguien en específico, es decir, una relación de pareja. Mientras que el romanticismo es todo lo contrario. Se tiende a pensar que la sexualidad y el aromanticismo van de la mano. Sin embargo, no es cierto. Existen personas asexuales que sí experimentan atracción romántica y desean intimidad de pareja, pero para quienes esta intimidad no debe incluir obligatoriamente relaciones sexuales. Otro mito acerca de las personas asexuales es que jamás tienen relaciones sexuales, pero lo cierto es que muchas sí las tienen, solo que por razones distintas a los alosexuales, ya sea para ejercitarse, por la sensación o por acuerdos con sus parejas.
pero no bajo el mismo interés o deseo que quienes experimentan el deseo sexual como tal. Claro que hay quienes, en cambio, prefieren no tenerlas en absoluto, pero no son todos. En muchos aspectos, los seres humanos se niegan a aceptar su propia complejidad, estableciendo parámetros y etiquetas para definirse, muchas veces tratando de ignorar que existen formas y vivencias más allá de ellas. Es así como salirse de esta definición tan simplista de nuestra humanidad nos lleva hacia el rechazo y hacia la discriminación. La asefobia, ese rechazo y odio irracional pero silencioso hacia los asexuales, nace de esa ignorancia y esa negación a aprender sobre experiencias ajenas a lo que tenemos normalizado. Por ejemplo, hay muchas personas que confunden asexualidad con celibato, suponiendo que ser asexual simplemente se refiere a la elección de no tener relaciones sexuales, cuando lo cierto es que no es una elección, porque es algo que realmente no decides. Y este es el mismo discurso que se tenía antes e incluso ahora de parte de muchas personas acerca de la homosexualidad. Para entender la diferencia entre celibato y asexualidad hay que tener en cuenta que el celibato es una elección y que las personas que llevan a cabo este tipo de práctica todavía sienten deseo sexual, pero no lo llevan a cabo, no tienen relaciones sexuales por elección propia. En cambio, las personas que son asexuales no lo experimentan, no tienen ningún tipo de deseo sexual hacia otras personas, a no ser, como aclaré antes, que sea por situaciones específicas, como es el caso de los grisexuales o de los demisexuales. El hilo se vuelve incluso más fino cuando se habla de la sexualidad como un trastorno, específicamente el trastorno sexual hipoactivo, describiéndola como una enfermedad que debe ser curada a toda costa, sobre todo en mujeres. A partir de esto, no pienso negar que hay personas con conflictos en su vida sexual que sí deben ser tratados, tanto si ellas lo desean, como si hay una razón más grande detrás de lo que les impide disfrutar plenamente de sus relaciones. Sin embargo, la sexualidad no nace de algo negativo, y una persona no debería sentirse presionada a cambiarlo o negarlo. Y a propósito de la falta de deseo sexual tratado como una enfermedad, actualmente existen pastillas como Adi y Vilesi para mujeres que tienen trastorno sexual hipoactivo. Sin embargo, esta última ha causado polémica debido a que se aprobó demasiado pronto, sin estudios previos profundos. Para hombres, la sexualidad también es un camino difícil, desde insinuaciones de no ser suficientemente hombres hasta llegar a ser catalogados como gays de closet, que es doblemente negativo. Así como asefóbico, también es homofóbico, haciendo entender que ser gay está mal. Cierto es que es un tema complicado, tanto para quienes no lo entienden como para quienes lo viven diariamente, sobre todo para una sociedad que ha luchado porque la temática del sexo ya no sea tabú y que a día de hoy tiene tanta libertad de hablar sobre ello que le supone un conflicto enorme quienes no pueden y tampoco quieren interesarse en ello. A un tema un poco menos denso y una de las razones principales por las que quise hacer este podcast, Euphoria. Esta interesante serie de HBO creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya. Actualmente su segunda temporada está en emisión y es bastante popular. La historia sigue la vida de un grupo de estudiantes de secundaria que se encuentran en búsqueda de su propia identidad mientras experimentan los excesos, el amor, el desamor, los traumas y la violencia de un mundo hostil. Euphoria tiene muchos personajes con muchas historias que se entrelazan entre sí, pero a mí particularmente me interesa enfocarme en dos, Rue y Jules, nuestras dos protagonistas. Aclaro que quizás diga algún spoiler, así que pueden adelantar si lo desean. Por un lado tenemos a Rue, una adolescente de 16 años que a muy temprana edad fue diagnosticada con trastorno de déficit de atención, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y la posibilidad de tener trastorno bipolar. Debido a esto,
tiene muchos problemas para concentrarse en la escuela y en casa. Sufre de ataques de pánico, incluso llegando a desmayarse, y esto lleva a su familia a medicarla. La primera vez que Rue prueba el Valium, una muy común para tratar los efectos de la ansiedad, ella describe que por fin se siente tranquila y que ha buscado esa sensación toda su vida, sumándole que debe cuidar a su padre, quien tiene cáncer y consume otros fármacos. Rue desarrolla farmacodependencia, que con el tiempo se vuelve drogadicción, ya que empieza a consumir otro tipo de sustancias. Y por otra, Jules, una adolescente transexual que desde temprana edad ha atravesado por esta transición y tiene una necesidad constante de aprobación, perdiéndose a sí misma en este deseo de alcanzar la perfección dentro de la feminidad que construye en base a lo que desean los hombres de una mujer. Además de esto, tiene que enfrentarse a las adicciones de su mamá y las inevitables consecuencias que fueron deteriorando la relación entre ambas. Jules se muda al pueblo de Rue y se conocen casualmente en una fiesta, aunque Rue realmente se fija en ella mucho antes. A partir de ese momento se hacen amigas y se vuelven muy cercanas. Sin embargo, es obvio que ambas se gustan, pero debido a todas las circunstancias que deben atravesar, como por ejemplo el acoso de Nate hacia Jules y la drogadicción de Rue, no tienen una relación oficial hasta la segunda temporada. En el último capítulo de la primera temporada, Jules decide escapar del pueblo. Quiere ir con Rue, pero esta se niega y en cambio genera cierto resentimiento hacia este abandono, tomándola como una pequeña excusa para recaer en las drogas, ya que se mantenía sobria por Jules y no por ella misma. En esta segunda temporada ambas se reencuentran y tratan de dejar todos esos conflictos en el pasado, iniciando una relación seria, pero realmente las cosas no van del todo bien. Y este es el punto al que tenía ganas de llegar, a Jules y a Rue como novias. La relación entre ambas es muy frágil, sobre todo porque en realidad le sigue pesando lo que cada una hizo en el pasado. Rue sigue consumida por sus adicciones y acumulando rencor hacia Jules, y Jules no puede sobrellevar la relación porque no se siente deseada. Sin saber si es a causa de las drogas o en realidad es parte de ella, nos relatan que antes de Jules, Rue jamás había tenido algún interés amoroso en otras personas, y de hecho, cuando conocemos el punto de vista que tiene hacia Jules, no hay como tal un deseo sexual explícito o implícito hacia ella. Rue quiere besar a Jules, abrazarla y acariciarla, pero no acostarse con ella. Esto frustra a Jules porque su concepto de pareja es diferente. Es una persona sexual que le gusta sentirse deseada, no solo como aprobación a su identidad, sino porque es algo que realmente disfruta. Y en lo personal, pienso que este personaje tiene tantos conflictos no solo por la persona con quien está saliendo, sino porque no creo que sea monógama. Pienso que Jules tiene interés en varias personas y no solo porque quiera que la aprecien, sino porque a ella le gustan de forma sincera todas ellas, lo que a ojos de los demás podría resultar egoísta desde otra perspectiva, pero realmente puede significar un autodescubrimiento que va más allá de querer ser querida. Regresando a nuestro conflicto inicial, parece interesante ver a Rue como un personaje asexual y cómo esto influye y genera conflicto en su relación. Entiendo que es muy probable que las drogas tengan que ver con el comportamiento de Rue, pero me gustaría creer que esta parte en especial no. No solo porque la representación es importante para que deje de invisibilizarse y satanizarse la asexualidad, sino porque, y hablando desde mi amor hacia la serie, quiero que podamos ver a Rue más allá de sus adicciones y humanizarla. En los medios encontramos varios personajes a los que sus creadores se han referido como asexuales o han dado a entender a través de sus diálogos que lo son. Primero tenemos a Jughead, de Riverdale. Esta serie basada en Archie y sus amigos que relata el día a día de un grupo de adolescentes rodeados de eventos extraños y secretos. En el cómic el personaje es representado como asexual
pero con interés romántico hacia otras personas. Sin embargo, en la serie decidieron omitir esta característica, lo que decepcionó a los fans y al mismo Cole Sprouse, quien le da vida a Jughead, ya que es una pérdida de identidad para el personaje y la comunidad asexual. Otro personaje asexual bastante popular es Todd Chávez de la serie BoJack Horseman, un chico despreocupado y problemático con tendencia a complicarse la vida. Descubre su sexualidad en la 4ª temporada de la serie y es aparentemente el primer personaje en una serie animada que lo acepta abierta y directamente. Pasando a otro representante de la asexualidad en televisión, nos encontramos con Bob Esponja. El tema se dio a conocer a través de un tuit de la cuenta oficial de Nickelodeon en el mes del orgullo en el 2020, al que subieron imágenes de personajes representantes de la comunidad LGBTIQ+, entre ellos la esponja amarilla y alegre de nuestras infancias. Después de varios rumores respecto a esto, el creador de la serie, Stephen Hillenburg, aclaró que Bob estaba escrito como un personaje asexual. Fuera de las caricaturas, también existen asexuales, como por ejemplo Varys de Juego de Tronos, un enigmático miembro del consejo, quien en una escena comparte que no tiene interés ni deseo en mujeres ni en hombres, y que la ausencia de ello le daba tiempo para pensar en otras cosas. También está Alan Garner, protagonista de la película ¿Qué pasó ayer? Después de muchas especulaciones respecto a si era gay o no, el director reveló para la revista Vulture que el personaje es asexual. Y fuera del mundo de la ficción, también nos encontramos con famosos que abrazan la asexualidad, como el cantautor Kev Town, que se reveló también como aromántico, o Kim Deal, ex integrante de Pixies, a quien en una entrevista le preguntaron si era gay y simplemente contestó que era asexual. La asexualidad no es algo nuevo, solo que ahora es más visible ante la sociedad. Los seres humanos son inevitablemente diversos en todos los aspectos posibles, y me pregunto si alguna vez seremos capaces de entender esto como algo positivo. Hasta aquí llegamos con el podcast de hoy. Nos escuchamos en una próxima ocasión.